Bienvenidos a su programa Desde las Catacumbas, Crónicas de los Últimos Tiempos. El primer tema de esta serie es las cúpulas del error, los híbridos fieles de la Iglesia. Iniciamos el día de hoy una nueva serie de videos a fin de llevar la verdad y combatir ciertos errores añejos que nuevamente ven la luz. El tema de este día es sobre las razas alienígenas y modificación del ADN, relativo a algunas afirmaciones expresadas por Damián Galerón en una serie de videos transmitidos en el canal Adoración y Liberación, afirmaciones que por su esencia conducen al error y rayan en la herejía. Hacemos hincapié en lo dicho por el profesor respecto a que son teorías. Sin embargo, y a pesar de confirmar en un principio que lo son, sin más, inmediatamente después las confirma como verdades. Galerón se conduce en una línea en la que va mezclando verdades con mentiras, entrelazando lo real con lo ficticio, modernismo se le llama, en total desconocimiento respecto a la teología del pecado original y sus consecuencias expresadas por San Agustín, los concilios de Cartago, de Orange, Trento, Santo Tomás de Aquino, etc. Esta forma de conducirse dentro de la mezcla de verdades con mentiras tiene como consecuencia la conducción al error. Una gota de veneno mezclada en un vaso con agua es mortal, puesto que la verdad es completa y no parcial, ni bajo perspectiva personal. Siendo católicos, no podemos expresar opinión personal respecto a la fe, pues la Iglesia ya ha definido las verdades que nosotros tenemos por obligación creer y confirmar. De lo contrario, quedamos expulsados del cuerpo de Cristo, que es su Iglesia. Para evitar que las almas sean conducidas al error y para la mayor gloria de Dios, iniciamos con el tema refutando tales dichos, recalcando que toda refutación será basada en el magisterio infalible de la Santa Iglesia Católica, así como por la revelación pública que es dogma de fe, es decir, la Sagrada Escritura. Iniciamos con las teorías u opiniones de Damián Galerón. Cito, abro comillas. La desobediencia quedó reflejada en la genética del hombre. La desobediencia alteró el ADN del hombre y de todo el reino animal y vegetal. Cierro comillas. Galerón expresa que la desobediencia afectó al cuerpo en su ADN, es decir, el pecado original para el profesor es una cuestión física. Pero veamos qué dice el magisterio de la Santa Iglesia Católica. En la Suma Teológica, Santo Tomás afirma que el pecado natural es la concupiscencia y concluye: el cuerpo no puede ser sujeto del pecado original, sino solamente el alma. Con esto se refuta que el pecado original haya modificado el ADN. Catecismo Mayor, prescrito por San Pío X el 15 de julio de 1905, edición de 1973. Capítulo segundo del primer artículo del símbolo primero. De Dios Padre y de la creación. ¿Tiene Dios cuidado del mundo y de todas las cosas que ha creado? Sí, Señor. Dios tiene cuidado del mundo y de todas las cosas que ha creado. Las conserva y gobierna con su infinita bondad y sabiduría. Y nada sucede acá, abajo, sin que Dios lo quiera o permita. Capítulo 3. Del hombre. ¿Cuál es la criatura más noble que Dios ha puesto sobre la tierra? La criatura más noble que Dios ha puesto sobre la tierra es el hombre. ¿Qué es el hombre? El hombre es una criatura racional compuesta de alma y cuerpo. ¿Qué es el alma? El alma es la parte más noble del hombre, porque es sustancia espiritual dotada de entendimiento y de voluntad, capaz de conocer a Dios y de poseerle eternamente. ¿Puede verse y tocarse el alma humana? El alma humana no puede verse ni tocarse, porque es espíritu. ¿Muere con el cuerpo el alma humana? El alma humana no muere jamás. La fe y la misma razón prueban que es inmortal. ¿Es libre el hombre con sus acciones? Sí, Señor. El hombre es libre en sus acciones, y todos nosotros sentimos dentro de nosotros mismos que podemos hacer una cosa o no hacerla. O hacer una en vez de otra. Explicadme con un ejemplo la libertad humana. Al decir yo voluntariamente una mentira, pienso que podía no decirla y callar, y que podía, asimismo, hablar de otro modo, diciendo la verdad. ¿Por qué se dice que el hombre
fue creado a imagen y semejanza de Dios? Se dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios porque el alma humana es espiritual y racional, libre en su obrar, capaz de conocer y amar a Dios y gozarlo eternamente, perfecciones que son un reflejo de la infinita grandeza del Señor. ¿En qué estado puso Dios a nuestros primeros padres Adán y Eva? Dios puso a Adán y a Eva en el estado de inocencia y gracia, mas presto cayeron de él por el pecado. ¿Dio el Señor otros dones a nuestros primeros padres, además de la inocencia y de la gracia santificante? Además de la inocencia y de la gracia santificante, dio el Señor otros dones a nuestros primeros padres, que ellos debían transmitir junto con la gracia santificante a sus descendientes, y eran la integridad o perfecta sujeción de la sensualidad de la razón, la inmortalidad, la inmunidad de todo dolor y miseria, y la ciencia proporcionada a su estado. ¿Cuál fue el pecado de Adán? El pecado de Adán fue pecado de soberbia y grave desobediencia. ¿Cuál fue el castigo de Adán y Eva? Adán y Eva perdieron la gracia de Dios y el derecho al cielo. Fueron lanzados del paraíso terrenal, sujetos a muchas miserias en el alma, en el cuerpo y condenados a morir. Si Adán y Eva no hubiesen pecado, ¿hubieran estado exentos de la muerte? Si Adán y Eva no hubiesen pecado, tras una feliz estancia en este mundo, hubieran sido trasladados por Dios al cielo, sin morir, para gozar una vida eterna y gloriosa. ¿Eran estos dones debidos al hombre? Estos dones no eran debidos al hombre, sino absolutamente gratuitos y sobrenaturales. Y por esto, desobedeciendo Adán al divino mandamiento, pudo Dios sin injusticia privar de ellos a Adán y a toda su posteridad. ¿Es este pecado únicamente propio de Adán? Este pecado no es propio únicamente de Adán, sino que también es nuestro, aunque de diverso modo. Es propio de Adán porque él lo cometió como un acto de voluntad. Por esto, él fue personal. Es propio nuestro porque habiendo pecado Adán en calidad de cabeza y fuente de todo el linaje humano, viene transfundiéndose por natural generación a todos sus descendientes, y por esto es para nosotros pecado original. ¿Cómo es posible que el pecado original se transfunda a todos los hombres? El pecado original se transfunde a todos los hombres porque, habiendo conferido Dios al género humano en Adán la gracia santificante y los otros dones sobrenaturales, a condición de que Adán no desobedeciese, habiendo éste desobedecido, en su calidad de cabeza y padre de humano linaje, tornó la naturaleza humana rebelde a Dios. Por esta causa, la naturaleza humana se transfunde a todos los hombres descendientes de Adán en estado de rebelión a Dios, privada de la gracia divina y de los otros dones. ¿Qué daños nos ha causado el pecado original? Los daños que nos ha causado el pecado original son la privación de la gracia, la pérdida de la bienaventuranza, la ignorancia, la inclinación al mal, todas las miserias de esta vida y, en fin, la muerte. ¿Contraen los hombres el pecado original? Sí, Señor. Todos los hombres contraen el pecado original, excepto la Santísima Virgen, que fue preservada de Dios por singular privilegio en previsión de los méritos de Jesucristo nuestro Salvador. Este privilegio se llama la Inmaculada Concepción de María Santísima. ¿Podrían salvarse los hombres después del pecado de Adán? Después del pecado de Adán, los hombres no podían salvarse a no usar Dios la misericordia con ellos. ¿Cuál fue la misericordia que usó Dios con el linaje humano? La misericordia que usó Dios con el linaje humano fue prometer, desde luego, a Adán el Redentor divino o Mesías, enviarlo después a su tiempo para librar a los hombres de la esclavitud del demonio y del pecado. ¿Quién es el Mesías prometido? El Mesías prometido es Jesucristo, como nos enseña el segundo artículo del credo. La desobediencia no alteró el ADN, alteró la relación que se tenía con Dios, perdiendo la gracia y los dones preternaturales que elevaban el alma. La visión que el hombre tenía de Dios cambió, afectó al cuerpo en la medida de la pérdida de la gracia. Entre más alejados nos encontremos de Dios, más proclives nos volvemos a pecar.
puesto que la gracia de Dios es lo que nos mantiene y sostiene en el bien. Galerón afirma lo siguiente, cito: Dios dejó al hombre en un estado de loquera, de animalidad donde hubo desequilibrio, y como consecuencia de tales desequilibrios se hicieron manipulaciones genéticas haciendo híbridos. Cierro cita. Continúa diciendo que, cito y abro comillas, se llevó a cabo una manipulación genética o hibridación por medio de la mezcla de dos ADN distintos, uno del hombre puro y otro del animal. Así se creó una raza que Dios no había creado genéticamente. No es creada por Dios porque surge de forma ajena al orden natural. Las razas humanas no hemos sido creadas por Dios porque somos asesinos, violadores y sinvergüenzas. Cierro comillas. Verdad es que hubo desequilibrio. ¿Y cómo no podría haberlo? Si el sumo bien, que es la imagen de Dios, es decir, el mismo Dios, se nos privó a causa del pecado. Pero esos desequilibrios no llevan a hacer manipulaciones genéticas, sino a pecar, pues repetimos, fuimos despojados de los dones que Dios nos había dado. Si las consecuencias del desequilibrio fueron a ser híbridos manipulados genéticamente, ¿acaso esto último no es pecado? Entonces, ¿por qué, según Galerón, es necesaria la manipulación genética para que la raza humana peque? Si fuese el caso, el mayor pecado a partir de ese entonces estaría en haber manipulado la genética. Y esto presupone que si se manipula la genética, ha sido previo a una manipulación genética, es decir, por una raza pura que no necesitó de manipulación genética para pecar al hacer híbridos. No necesitamos de una modificación genética para caer en pecado. El hecho de estar privados del sumo bien, que es la imagen de Dios, nos hace proclives a pecar. O se puede asumir que aún estando separados de Dios sin una modificación genética, ¿seríamos buenos sin la gracia santificante? Galerón no toma en cuenta para nada los dones de Dios en su intrincado juego de palabras. Cree que habiendo sido expulsados del Edén, teníamos que ser buenos aún sin los dones de Dios que se nos han quitado. Galerón parte de estas afirmaciones para introducir la doctrina de la justificación luterana, sin mencionarla, claro está, pero es consecuencia de sus ideas. Concilio de Trento. El pecado, enseña Trento, dejó al hombre bajo el influjo del demonio y enemigo de Dios. Y toda la persona de Adán fue mudada en peor, según cuerpo y alma. Deterioró pues profundamente toda la naturaleza humana, despojándola de la santidad e integridad en la que había sido creada, inclinándola al mal, ofuscando la razón, debilitando la voluntad, trastornando gravemente las sensaciones, pasiones y sentimientos. Hizo del hombre un mortal, un viviente deudor de la muerte. Al mismo tiempo, la creación entera se hizo hostil al hombre, por cuyo pecado fue maldita la tierra, quedando sujeta a la servidumbre de la corrupción. Asimismo, suponer que lo que dice el Señor es verdad, estaríamos negando la libertad humana y seríamos presa de la manipulación. Por tal motivo, no tendríamos la culpa de pecar. León XIII, Libertas, 20 de junio de 1888. Lutero afirmaba que el pecado original había destruido la libertad humana, que está determinada al mal. La Iglesia enseña que la culpa original no destruyó la libertad, sino que solamente la hirió, y que el Redentor nos mereció la gracia sanans para restaurar nuestra libertad herida. Por tanto, ella condena a todos los que niegan la existencia del libre albedrío. El libre albedrío es la voluntad que tiene por objeto el bien y que tiene la capacidad de elegir al actuar. Pues bien, como la posibilidad de errar es un defecto de la inteligencia, así la posibilidad de pecar o de hacer el mal es un defecto de la libertad. El profesor Damián opina que, cito, el comportamiento de Caín de asesinar a su hermano se debe a que no han nacido de la misma madre genética. No tenían el mismo componente genético. Caín no pertenece a la creación original de Dios, sino que es el resultado de una hibridación ajena a la creación de Dios. Fin de la cita. Según el profesor, la mayoría somos hibridación de animal. Asimismo, en el segundo video, en el minuto 15, declara Galerón que el pasaje de Génesis donde se expresa que son hermanos se debe interpretar de la siguiente manera, abro comillas: alguien ajeno a Dios
realizó una alteración del ADN creando un ser humano con un componente genético animal. De ahí la creación de Caín. Fin de la cita. ¿Y esto por qué? Porque él quiere interpretarlo de esta forma y así quiere que los demás lo interpreten, contradiciendo la Sagrada Escritura, puesto que no existe sustento alguno. Pasa a decir que, abro comillas, Caín y Abel nacen de dos seres totalmente diferentes, de dos vientres distintos. Esto lo confirma el capítulo 4 de Génesis, cierro comillas. Pero, ¿qué dice el capítulo 4 de Génesis? Dice lo siguiente. Génesis 1.1. Conoció el hombre a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín. Aquí confirma que Eva es madre de Caín, y dijo, he adquirido un varón con el favor de Yahvé. Eva no podía adquirir un varón con el favor de Yahvé, siendo modificación genética. Volvió a dar a luz y tuvo a Abel, su hermano. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador. Yahvé dijo a Caín, ¿por qué andas irritado? ¿Y por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Mas si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia, y a quien tienes que dominar. ¿Cómo dominar el pecado si hemos sido manipulados genéticamente para pecar, según Galerón? En el 8º, 9º, 10º y 11 de Génesis primero, sigue la escritura diciendo que son hermanos Caín y Abel, unas dichas por el mismo Dios y otras por Caín. Galerón asume que como somos pecadores, no somos creación de Dios. A partir de Caín hubo manipulación genética. Sin embargo, esta afirmación queda anulada puesto que Adán y Eva pecaron, siendo los primeros creados por Dios, estando además en contacto directo con su imagen, teniendo los dones que Dios les había dado como regalo. Y aún así cayeron y no eran híbridos. ¿Qué nos espera a todos los descendientes? Nos queda la concupiscencia y el libre albedrío, y por tanto, todo acto cometido con nuestra libertad, eligiendo el mal, es culpa nuestra, y no de una hibridación. Y he aquí lo que Pío XII nos enseña en Humani Generis, abro comillas. Mas, cuando ya se trata de la otra hipótesis, es a saber, la del poligenismo, los hijos de la Iglesia no gozan de la misma libertad, porque los fieles cristianos no pueden abrazar la teoría de que después de Adán hubo en la tierra verdaderos hombres no procedentes del mismo protoparente por natural generación, o bien de que Adán significa el conjunto de muchos primeros padres, pues no se ve claro cómo tal sentencia pueda compaginarse con cuanto las fuentes de la verdad revelada y los documentos del magisterio de la Iglesia que enseñan sobre el pecado original, que procede de un pecado en verdad cometido por un solo Adán individual y moralmente, y que transmitido a todos los hombres por la generación, es inherente a cada uno de ellos como suyo propio. Galerón menciona que Dios no creó asesinos. Por eso confirma que hemos sido manipulados genéticamente. Dice que la descendencia de Caín somos prácticamente todos, es decir, no fuimos creados por Dios según él. Por tal motivo, siempre seguimos igual. Por eso no evolucionamos. Ojo, habla de la evolución. A causa de la manipulación genética y por la falta de voluntad de no pecar, ni por la falta de los dones perdidos. Es decir, no tenemos culpa, según Galerón, porque se nos imposibilita no pecar por una cuestión de ADN. Por ende, si nuestros pecados son ocasionados por una hibridación y no teníamos culpa alguna, ¿para qué vino Cristo a morir por nosotros? Si no existen consecuencias del pecado original de origen, que es el pecado original originante, por el cual algunos pueden ser asesinos, violadores, estafadores, etc. Suma teológica de Santo Tomás de Aquino. Abro comillas. Dios mismo no podría condicionar la voluntad humana, ni tampoco lo desea, porque Dios no exige ser elegido como objeto necesario de la voluntad humana en esta vida. Además, el modo de sostener Dios nuestra existencia se acopla perfectamente con el carácter libre del movimiento voluntario. Siendo híbridos, no tendríamos libre movimiento voluntario, es decir, no tendríamos culpa. También nos dice Santo Tomás que unos actos son propios del hombre y otros comunes al hombre y a los animales,
La bienaventuranza es un bien propio del hombre. Se halla más cerca de los actos humanos que de los actos comunes al hombre y a los animales. Si fuera cierto que el pecado original y los subsecuentes son de origen genético, entonces el hombre sería en origen inocente, dado que el pecado está en su naturaleza y no podría decidir. ¿Dónde está su libre albedrío? Entonces, los justos y pecadores deberían ser salvos, dado que Dios permitió el que se les inoculara en su código genético la tendencia de pecar. ¿Para qué el sacrificio de Dios en la persona de Jesucristo, lo que bien pudo arreglarse en otro laboratorio? Sigue Santo Tomás diciendo: la voluntad también está presente en los animales, pero se basa en un conocimiento imperfecto, es decir, según el mismo Santo Tomás, se busca la aprehensión del fin, pero sin que se conozca la razón del fin ni la proporción del acto con respecto al fin. Es bien sabido que los animales cuentan con un instinto y conocimientos que nadie les enseñó, pero está fuera de su alcance la deliberación o el raciocinio sobre el fin buscado. Un ejemplo hermoso son las abejas. Al nacer, cada obrera sabe de manera instintiva que debe buscar a su reina y darle de comer. Después, al crecer un poco, sin que nadie la enseñe, empieza su labor de nodriza de las larvas o pupas. Posteriormente, se dedicará a la exacta construcción de panales, elaboración de la miel, defensa del enjambre y posteriormente el pecoreo de las flores. Su vida dura 6 semanas y en ningún minuto se detiene a deliberar si es bueno el fin que persigue. En cambio, el ser humano es el único en el mundo que puede tener voluntad basada en conocimiento perfecto, es decir, conocemos el fin y sus razones y nos decidimos por una u otra, sea pecado o virtud. El pecado es un acto, todo pecado es voluntario. San Agustín señala la distinción entre pecados personales y el pecado original. Somos reos porque estamos aprisionados por las cadenas de la muerte, por el único hombre que pecó. Es una herencia espiritual que se transmite de generación en generación, y no por los pecados que se cometen por imitación. Adán es el pecador por antonomasia, y es el hombre altamente privilegiado, pues contaba con la presencia de Dios que lo hacía justo. El pecado lo llama caída o apostasía, pues fue un pecado tan grave que toda la naturaleza pecó. Así, por el hecho de ser engendrados, somos pecadores. Los padres cristianos que no tienen ya el pecado original siguen engendrando reos, porque ellos engendran a sus hijos en concupiscencia. Quien está bautizado está libre de todo pecado, pero no de todo mal. La concupiscencia en los niños es un castigo y por tal deben ser castigados en la otra vida, pues merecen la pena del infierno los niños que mueran sin bautizarse. San Agustín, en su libro De Peccatorum Mentis et Remissionis, estudia a profundidad las posturas pelagianas. Trata de la debilidad del hombre para cumplir la ley de Dios, es decir, que es un hombre incapaz de evitar el pecado. Trata de la gracia, sin la cual el hombre no puede realizar absolutamente nada y sin la cual no puede superar la concupiscencia, que no se identifica con el aspecto sexual o sensitivo, sino que designa una fuerza que arrastra hacia todos los pecados y en la que la soberbia tiene un papel muy importante. La gracia no solo se nos da en el bautismo para borrar los pecados precedentes, sino que tiene que ser pedida diariamente. La Escritura muestra las consecuencias dramáticas de esta primera desobediencia. Adán y Eva pierden inmediatamente la gracia de la santidad original. Tienen miedo del Dios, de quien han concebido una falsa imagen, la de un Dios celoso de sus prerrogativas. En el minuto 26 del segundo video de las razas alienígenas, emitidas por Adoración y Liberación, Galerón arguye que los demonios alteraron la genética del hombre y nos acortaron los años. Veamos lo que la Sagrada Escritura nos dice respecto a esto. Entonces el Señor dijo: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. El profesor Galerón asegura que la ciencia ha desvirtuado la historia
diciendo que venimos del mono y efectivamente no venimos del mono. Sin embargo, más tarde aclara respecto a la teoría del origen primate del ser humano que, cito y abro comillas, tiene algo de cierto, ya que más bien hasta cierto punto, si venimos del mono porque fuimos manipulados o mezclados genéticamente con ellos. Cierro comillas. Falsamente asevera que viene en el capítulo 6 de Génesis. ¿Y de qué nos habla el capítulo 6 de Génesis? Abro comillas. Cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la haz de la tierra y les nacieron hijas, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres les venían bien, y tomaron por mujeres a las que preferían de entre todas ellas. Entonces dijo Yahvé: no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que sus días sean 120 años. Los Nefilim existían en la tierra por aquel entonces, y también después. Cuando los hijos de Dios se unían a las hijas de los hombres, ellas les daban hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Viendo Yahvé que la maldad del hombre cundía en la tierra y que todos los pensamientos que ideaba su corazón eran puro mal de continuo, le pesó a Yahvé de haber hecho al hombre en la tierra, y se indignó en su corazón. Y dijo Yahvé: voy a exterminar de sobre la haz del suelo al hombre que he creado, desde el hombre hasta los ganados, las sierpes y hasta las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Aquí podemos corroborar que Dios vio que todos eran pecadores y sin embargo, Dios mismo dice que fuimos creados por Él, las sierpes y hasta las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Y vuelve a repetir que nos ha hecho. Pero Noé halló gracia a los ojos de Yahvé. Esta es la historia de Noé. Noé fue el varón más justo y cabal de su tiempo. Noé andaba con Dios. Al andar Dios con Noé, era un varón justo y cabal, porque estaba cerca de Dios, puesto que su propia libertad fue conducida a elegir estar con Dios. Si Noé tuviese manipulación genética, entonces no habría sido justo ni andaría con Dios, porque no tendría libertad de elegir. Dios afirma que el hombre era totalmente responsable de las conductas viciadas. ¿Acaso Dios habría mandado un diluvio cuando la culpa de nuestras maldades no era nuestra, sino de una modificación genética? Dijo, pues, Dios a Noé: he decidido acabar con toda carne, porque la tierra está llena de violencias por culpa de ellos. Por eso he aquí que voy a exterminarlos de la tierra. Por culpa de ellos, dijo Dios, no por culpa de hibridaciones. El profesor cita a Juan capítulo 3, intentando justificar sus opiniones respecto a que por ser pecadores no somos creación de Dios, sino que somos híbridos gracias a una mezcla genética, y afirma que, cito y abro comillas, el que ha nacido de Dios no peca porque permanece en él la semilla de Dios, y ni siquiera puede pecar puesto que ha nacido de Dios, cierro comillas. Las consecuencias de tales afirmaciones de Galerón es que no somos hijos de Dios por ser híbridos, sin referirse en lo absoluto al espíritu, pues parece ser que este último no existe para él, sino solo el cuerpo. Así que cuando menciona este capítulo intentando sustentar su grave error, prácticamente niega que somos salvos y a su vez niega que el bautismo nos hace nacer del espíritu, porque al ser híbridos no venimos de lo alto, entonces estamos condenados a menos que Dios nos haga nacer de la carne nuevamente, quitándonos esa modificación genética. Galerón, al referirse a este pasaje por completo a la carne y no al espíritu, tendría por ende que llegar como consecuencia a la conclusión de una tremenda herejía, que si no fuésemos híbridos seríamos hijos de Dios de manera carnal y no hijos de Dios por el bautismo espiritual. Y solo Cristo es hijo de Dios engendrado, no creado. La siguiente es la forma en la que Galerón acomoda el Evangelio según San Juan. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue este donde Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar las señales que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió: en verdad te digo,
El que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Y como ustedes son híbridos, no nacidos de lo alto, no pueden ver el reino de Dios. Esta es la forma carnal de Galerón cuando Cristo se refiere a lo espiritual. ¿A qué se refería Cristo nuestro Señor con nacer de lo alto? A continuación lo veremos. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? Y en la forma de Galerón tendríamos que agregar, y además híbrido. ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En la forma de Galerón, en verdad te digo que el que no nazca siendo raza pura y no híbrido, no puede entrar en el reino de Dios. Efectivamente se refería al bautismo, no a ser nacidos de Dios en la carne, puesto que no somos nacidos de Dios, sino criaturas de Dios en la carne y en espíritu. Y hasta que se nace en espíritu, cuando nos bautizamos, nos hacemos hijos de Dios en espíritu y no en carne. Lo confirma el siguiente pasaje. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. Pero para Galerón es de la siguiente forma. Lo nacido de la carne es carne y es hijo de Dios o no, dependiendo si somos híbridos. El espíritu no importa. Si no pecáramos, ¿seríamos hijos carnales de Dios? Puesto que todo lo resume a la carne y a una hibridación genética, no seríamos criaturas que por medio del bautismo nacemos del espíritu y nos hacemos hijos adoptivos de Dios. Y aquí este pasaje de la Escritura que nos lo deja claro. Gálatas 3:26 dice así: porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Galerón, al no mencionar en lo absoluto el espíritu que tenemos y que Dios nos ha dado, y que en este pasaje menciona que es el espíritu quien tiene que nacer de lo alto por el bautismo y no la carne, pues esta es nacida de la carne, con su afirmación prácticamente dice que tenemos que ser hijos de Dios de manera carnal y no lo somos. No te asombres de que te haya dicho, tenéis que nacer de lo alto. Hay que hacer una distinción. Cristo es hijo de Dios, engendrado, no creado. Viene de parte de Dios y es también Dios. Él no peca. Nosotros nos hacemos hijos de Dios por el bautismo, que hace que nazcamos del Espíritu. El hecho de no ser híbridos, como dice Galerón, no nos hace hijos de Dios. No somos hijos nacidos de Dios, somos criaturas creadas por Dios, hechas gracias a su infinita misericordia, y que por medio del bautismo nos hacemos sus hijos. Este bautismo es el nacer de lo alto, del que habla Cristo nuestro Señor. No hablaba del cuerpo. Galerón asegura que en la Sagrada Escritura, cuando se habla del fruto prohibido y sus consecuencias, se refiere a que se harían como dioses, es decir, creadores, pero la Escritura nos aclara el tema. Es que Dios sabe muy bien que el día que comieseis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Y dijo Yahvé Dios, he aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, en cuanto a conocer el bien y el mal. Ahora pues, cuidado, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y comiendo de él, viva para siempre. Este pasaje es importante porque Dios nos aclara que había distintos árboles, según los atributos divinos. El árbol por el cual fueron probados Adán y Eva era el del bien y del mal, no en el de la vida, con el que vivirían para siempre. Tampoco el de ser creadores. El árbol era simplemente el conocimiento del bien y del mal. El profesor Damián Galerón menciona una revelación privada, no dice de quién viene, y cree que, cito, abro comillas, las revelaciones privadas son alocuciones que Dios infunde en una persona que recibe un presentimiento, y tal individuo que lo recibe cree que tal revelación tiene importancia e interés. Cierro comillas. A dicha revelación privada le da su aprobación personal, puesto que su mensaje, entre comillas, encaja a la perfección con sus teorías, y hemos podido comprobar que sus teorías no encajan con la Escritura y el magisterio de la Santa Iglesia Católica. Esta es una revelación aprobada por nadie y sustentada por nadie. Para la valoración de una revelación privada son importantes
3 criterios. Antes que nada, la revelación privada debe contener un mensaje que desde el punto de vista del contenido doctrinal sea absolutamente conforme a la Sagrada Escritura y a la fe de la Iglesia, y no siempre es así. Luego, el beneficiario de las apariciones debe mostrar signos evidentes de madurez psicológica, de solidez espiritual, de obediencia y fidelidad a la Iglesia. Su sinceridad no es necesariamente una garantía de verdad. A veces confunde la comunicación que recibe con el propio pensamiento. La inspiración personal puede cruzarse con lo sobrenatural, comprendida a veces la diabólica. Por tanto, es necesario mucha prudencia. San Juan de la Cruz escribió al respecto, abro comillas, si la fe ya está fundada en Cristo y en el Evangelio, no hay para qué preguntar más. En Cristo, Dios ya dijo todo lo que tenía que decir, y buscar nuevas revelaciones o visiones sería una ofensa a Dios, pues sería como sacar los ojos de Cristo, buscando alguna otra novedad. Cierro comillas. San Juan habla de buscar nuevas revelaciones, es decir, del tipo de revelaciones que no dejan la certeza de ser reales, como algunas apariciones marianas. Galerón asevera que el anticristo no nacerá o vendrá de mujer, puesto que sería una hibridación o un ser creado por el demonio, que sería algo así como un alien con forma humana. Como ya entramos en el ámbito de las revelaciones privadas, les mostramos lo que dice la Virgen de la Salet respecto al tema. Apariciones que, por cierto, fueron aprobadas por su santidad Pío IX. Abro comillas. Durante este tiempo nacerá el anticristo de una religiosa hebrea, de una falsa virgen que tendrá comunicación con la antigua serpiente madre de la impureza. Su padre será un obispo. Al nacer vomitará blasfemias y tendrá dientes. En una palabra, será un demonio encarnado. Lanzará gritos espantosos y hará prodigios y no se alimentará sino de impurezas. A la edad de 12 años, llamará la atención por las ruidosas victorias que alcanzará. Cierro comillas. Bien, hemos llegado al final y termino con lo siguiente, que es magisterio de la Iglesia, a quien debemos obediencia, puesto que no se pueden abrazar novedades que peligrosamente conducen al error, ya que las consecuencias son catastróficas y eternas. Pío X nos aclara en Pascendi. Carta encíclica Pascendi del Sumo Pontífice Pío X sobre las doctrinas de los modernistas. Con razón escribió Gregorio XVI, predecesor nuestro, es muy deplorable hasta qué punto vayan a parar los delirios de la razón humana cuando uno está sediento de novedades y, contra el aviso del apóstol, se esfuerza por saber más de lo que conviene saber, imaginando, con excesiva confianza en sí mismo, soberbia, que se debe buscar la verdad fuera de la Iglesia Católica, en la cual se halla sin el más mínimo sedimiento del error. Fin de cita. Para la mayor gloria de Dios y la salvación de las almas, alabado sea Jesucristo. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Gracias por su atención. Dios les bendiga.